Y vamos a volver ya mismo a la Casa Rosada, donde está hablando el presidente Javier Milei en la presentación del busto del ex mandatario Carlos Menem. Todo un homenaje del oficialismo actual. Escuchamos a Milei. Sabía ganarse la vida sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. La historia cuenta que llegó a tener 11 empleados en su estudio jurídico. Sí, 11 empleados en La Rioja, en un estudio jurídico en la década del 60. Una verdadera odisea, casi una hazaña. ¿Quién lo hubiera imaginado? Tal vez eso explique mucho de lo que fue su trayectoria en la vida política, a la cual entra luego de haber trabajado 19 años en la profesión. ¿Pero qué más? Fue privado de su libertad desde 1976 a 1981. Estuvo preso en un barco, en Magdalena, Mar del Plata, Tandil y Las Lomitas. Varias veces al borde de ser desaparecido, pero tuvo la custodia de su ángel de la guarda, su hermano Eduardo. Me emociono porque sé lo que viene en esta parte del discurso, por eso. Una historia que lo pinta de cuerpo entero es la muerte de su madre. En el año 76, cuando lo detienen, se lo llevan preso a Buenos Aires. Su madre, Mojibe, en La Rioja, muy triste por su hijo, sufría mucho la ausencia de su hijo, y más aún porque estaba privado de su libertad. Todos hablaban de lo cariñoso que era Carlos con su familia, especialmente con sus padres. Un día lo llevan a declarar a La Rioja por las causas que le habían iniciado los militares. Su madre lo va a visitar a donde estaba declarando y se ilusiona con que lo iban a dejar en La Rioja, detenido pero al menos en La Rioja. Al otro día de su declaración lo suben a un avión militar y se lo llevan a Buenos Aires de nuevo. Su madre estaba mirando desde el balcón de su casa, observaba el avión y dijo muy triste: ahí se lo llevan a Carlos. Esa misma noche, en medio de esta tristeza, sufre una descompensación y muere al otro día en un infarto masivo. Eduardo solicita a los militares que le permitan a Menem, preso en Buenos Aires, asistir en La Rioja al velorio de su madre. Los militares se lo niegan. La persona que se lo niega fue el general Arguindegui. Luego, Menem sale en libertad, es electo gobernador nuevamente en 1983 y reelecto en 1987, y en 1989 es elegido presidente por primera vez. A los meses de asumido como presidente, utilizando las herramientas constitucionales, toma la decisión de pacificar a la Argentina a través de numerosos indultos, otorgados a militares como así también a guerrilleros. La historia dice que el primer indulto se lo firmó al mismo general Arguindegui, quien le había prohibido asistir al velorio de su madre. Esto le costó a Menem diversas peleas familiares, con el señor Eduardo, por ejemplo. Cuando estaba indultado nada más ni nada menos que a quien le había impedido despedir a su madre. Cuando los consultaron por qué lo hacían, Menem respondía hacia sus personas más cercanas que lo más importante era pacificar a la Argentina, que eso estaba por encima de las cuestiones personales. Ese era Menem. Por eso hoy estamos haciendo un acto de justicia. Por eso traemos su imagen a la casa desde la que gobernó la Argentina durante más de 10 años. De esta manera estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos. 3 veces electo gobernador, 2 veces electo presidente, 3 veces electo senador. En todos los casos, siempre por el voto popular. No podemos olvidar que Menem recibió una catástrofe hiperinflacionaria y entregó a su sucesor en 1999 un país ordenado, estable y con un PBI per cápita 60% más alto que el del 89.
logró ubicar a la Argentina entre los protagonistas emergentes de la nueva globalización. Modernizó las instituciones en 1994 a través de la reforma constitucional más consensuada de la historia. Lideró con audacia, intuición y pragmatismo. Nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo. Por todo esto, hoy estamos haciendo homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años, al menos. Finalmente, quiero contar algunas cosas más personales y que tengo testigos que son ciertas. La primera que les quiero contar es cuando lo conocí al doctor Menem. Recuerdo que estaba en un programa en América 24 de Mauro Viale y estaba el doctor Eduardo Menem y a modo piraña salieron varios progres a atacar a Eduardo y a atacar sobre todas las cosas al gobierno del Carlos. Y digo así porque ya está la parte más de confianza, casi les diría. Y en ese contexto, obviamente, yo salí a hacer mi defensa encendida de lo que fue el gobierno de Carlos Saúl Menem. Y cuando estoy saliendo del aire y me estaba yendo, de repente me llama un señor que está ahí, el señor Alberto Cohen. Y me llama, me dice, Milei, sí, y me dice que era él. Yo no podía creer. Le digo, ¿es usted? Sí, te voy a pasar con alguien que quiere hablar con vos. Bueno, del otro lado estaba Carlos. En ese momento Carlos me agradeció la defensa que había hecho de su gobierno y como consecuencia de ello me invitó a cenar a su casa. Pero como la mano invisible tenía que meter la mano y tenía que producir el orden espontáneo, sucede que el día lunes o martes de esa semana me llama Martín por un tema absolutamente personal de Martín, cosa que me la confesó después. Y cuando Martín me llama, yo creí que me llamaba para organizar la cena con Carlos. Y Martín, muy sabio, me dejó correr. Digo, todo esto lo sabemos ahora, porque me lo comentó el propio Martín. Y entonces fue a verificar si esa historia era verdadera. Y efectivamente sí era verdadera. Y entonces organizamos una visita en Belgrano a la casa del Carlos. Y fue muy impresionante lo que me pasó, porque yo recuerdo cuando fue el lanzamiento a presidente del doctor José Luis Espert, habíamos hecho una fiesta en New York City y entonces se acercó nuestro máximo prócer de la libertad, el doctor Alberto Venegas Linchijo, y me dijo, usted no se va a meter en esto, ¿no? Le dije, no, profe, lo mío es la batalla cultural, yo no quiero saber nada con la política. Pero mire que lo necesitamos de este lado. Quédese tranquilo, profe, la política no es lo mío. Mi visión no estuvo muy acertada. No importa, lo importante es que haga los goles ahora. Y a la inflación le estamos ganando, quédese tranquilo. Entonces, programamos una visita a la casa de Carlos
Y cuando llegué, Carlos me saludó con mucho afecto, me dio un beso, un abrazo, y en ese momento me dijo algo que me dejó helada la sangre. Me dijo: vos vas a ser presidente de la Argentina, pero lo vas a hacer mejor porque vos no solo tenés la intuición y el coraje, sino que tenés el conocimiento. Yo le dije: Carlos, yo odio la política. Me dice: yo nunca me equivoco. Pero Carlos, no me gusta la política. Vos escuchame, nunca me equivoco. Después comenzó la charla y tuvimos toda una charla de economía, digamos, muy buena, por cierto. Interrumpió la charla y me volvió a decir lo mismo, de que iba a ser presidente, y yo me resistía. Y bueno, después vino la segunda parte de la charla, donde el Carlos fue el Carlos. Ya entenderán de qué hablamos. Y así terminó la charla. Y cuando terminó la charla y nos íbamos, el Carlos me volvió a repetir lo que me dijo cuando me había recibido. Yo ya no tenía fuerzas para decirle que no. O sea, frente a un hombre con tanto olfato, ya, digamos, no había más argumentos, y vaya que acertó, porque justamente estoy parado aquí siendo presidente de la Nación y con el honor de poder estar inaugurando este busto del doctor Carlos Saúl Menem. Bueno, muy visiblemente emocionado, cortando su discurso en varios momentos para llorar, Javier Milei, un presidente a corazón abierto, hablando de su admiración y del cariño por Carlos Saúl Menem, que cuando él ni siquiera soñaba con dedicarse a la política y decía que odiaba la política, le anticipó en una reunión privada que iba a terminar siendo presidente. Bueno, muy inusual la imagen que acabamos de ver. De vuelta, un presidente emocionado y llorando, hablando de un expresidente. Algo poco habitual en la historia argentina reciente. Bueno, parte de los fenómenos que se están viviendo en este momento.